Lo que hizo Jesús en los 3 días de su muerte y resurrección, revelación divina y transformadora. En el tercer año de Joacim, las profecías resonaban en Jerusalén, y el eco de la esperanza se había ahogado en lamentos tras la tragedia del Gólgota. El Viernes Sangriento dejó una huella indeleble. El Hijo de Dios, crucificado, parecía que había traído consigo el fin de toda esperanza. Mientras la multitud se alejaba con lágrimas, los discípulos, aturdidos por el horror del sacrificio, se refugiaron en un aposento sombrío. En medio de la confusión y el dolor, Juan, el amado, susurraba oraciones de desesperanza, desconcertado por la realidad de su pérdida. Sin embargo, la crónica de esos 3 días no era el cierre de una historia, sino el preludio de una gloriosa revelación. El primer día, desde la oscuridad del sepulcro, Jesús descendió. En la penumbra del Hades, donde las almas de los justos aguardaban la redención, comenzó a proclamar su triunfo sobre la muerte. «He aquí, el tiempo de la liberación ha llegado», resonó su voz poderosa. Los antiguos patriarcas, que años atrás habían esperado la luz de la promesa, se sintieron revitalizados. Isaías había anunciado el camino de la salvación, y allí estaba el Mesías, llevando la victoria del Cordero de Dios a aquellos en sombras, liberando a los cautivos y rompiendo las cadenas que habían mantenido la esperanza en espera. El segundo día se asomaba entre las brumas del dolor. El manto de la creación temblaba ante la expectativa del regreso del Creador. La tierra misma suspiraba bajo el peso del pecado. Mientras tanto, los ángeles observaban en silencio, atentos a los susurros de las promesas que lentamente se estaban cumpliendo. Las voces proféticas se entrelazaban, resonando los ecos de una antigua verdad. El Shekinah de Dios estaba en movimiento, y el sacrificio era parte del sublime ofrecimiento por la humanidad. El cielo no se había olvidado, el plan divino se tejía en la historia de redención. Y llegó el amanecer del tercer día. Las primeras luces del nuevo día brillaban sobre el mundo caído, mientras María Magdalena, entre lágrimas y pesares, se dirigía al sepulcro. El camino estaba impregnado de un lamento que parecía gritar su desesperanza. Pero al llegar, un milagro la esperaba. La piedra había sido removida. El temor se apoderó de su corazón, mientras 2 ángeles revestidos de luz proclamaban: «¿Por qué buscas entre los muertos al que vive?». En ese instante, el desconsuelo fue sustituido por la incredulidad y la alegría desbordante. María oyó su voz familiar. Y el mundo entero había cambiado. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En el transcurso de su encuentro, Jesús se reveló como el viviente, el resucitado. Las sombras de la muerte se disiparon, y el horror de la crucifixión se tornó en triunfo. Con cada paso hacia sus discípulos, un nuevo misterio se desplegaba. La muerte había sido conquistada, y la vida eterna ahora era un regalo accesible para toda la humanidad. Lo que parecía un final era en verdad el comienzo de una obra reveladora. La historia aún tenía mucho que contar, y el eco de su resurrección ya resonaba en el corazón de todos los que buscaban esperanza. La gloriosa victoria del Mesías estaba en marcha. Al amanecer del tercer día, el aire de Jerusalén estaba impregnado de una mezcla de incredulidad y esperanza. Mientras María Magdalena regresaba con la noticia del resucitado, sus pasos resonaban como campanas en el corazón de quienes habían sido testigos de su sufrimiento. Los discípulos, oprimidos por el miedo y el dolor de la crucifixión, se encontraban ocultos en un aposento, temerosos por sus vidas. Pedro, lleno de angustia, reflexionaba en silencio, y sus ojos se perdían en las sombras de la habitación, rememorando las palabras de Jesús. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo.
Mateo 21:42. Su corazón latía con un resurgente deseo de fe, pero la realidad del sacrificio parecía aplastarlo. De repente, un viento suave floreció a través de la estancia, trayendo consigo la vibrante presencia del Espíritu de Dios. Los ojos de los discípulos se agrandaron al escuchar la voz de María. «He visto al Señor», exclamó con fervor desbordante, y sus palabras penetraron como un rayo de luz en la penumbra. Sin embargo, la incredulidad marcó la respuesta de algunos de ellos. «¿Cómo es posible?», se preguntaron entre susurros, mientras sus corazones luchaban contra la duda. Y fue en ese momento, mientras la confusión danzaba con la esperanza, que Jesús mismo apareció en medio de ellos. «Paz a vosotros», proclamó, revelando sus manos y costado. Las marcas de sufrimiento aún estaban allí, testigos silenciosos de su sacrificio, pero ya sin el peso de la muerte. La habitación se llenó de un silencio reverente, seguido por un estallido de alegría. «¡Maestro!», gritó Juan, corriendo hacia él, y Pedro, aún atónito, mostró una reverencia absoluta. Todo lo que habían aprendido, cada parábola, cada promesa, cobraba vida en esos momentos. El tiempo y la creación misma parecían suspenderse mientras el resucitado compartía la verdad del reino de Dios con ellos. «Así como el Padre me envió, yo también os envío», dijo Jesús, infundiendo nuevo propósito en sus corazones. Les dio el Espíritu Santo, y con ello el poder para continuar la obra redentora que solo había comenzado. La misión estaba claramente delineada ante sus ojos: ser testigos de su amor y gracia ante el mundo, proclamando desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, en cumplimiento de lo que había dicho en Isaías. «Yo te he puesto por luz de las naciones». Isaías 49:6. Los discípulos, ahora transformados, sintieron que la llamativa perspectiva del sacrificio y la resurrección de Cristo no solo era un evento histórico, sino la base de su fe, la esencia misma de su llamado. La historia de su vida, muerte y resurrección les revelaba el camino de redención, aquel camino que habían caminado con el Maestro y que ahora les sería legado. El mensaje de salvación pronto embargaría a la humanidad, y los cielos en jubileo contemplaban el inicio de algo glorioso. Profecías oficialmente mandadas eran cumplidas, y aquellos que antes estaban perdidos en el miedo, ahora brillaban como luces ante las naciones. Al salir de la habitación, un asombro se apoderó de ellos, y la solemnidad de la misión se instiló en sus corazones. En cada rincón del mundo, la sombra del sacrificio daba paso a la luz, y el eco de la resurrección se expandía como las olas en la orilla. Sin embargo, un nuevo misterio aguardaba. Mientras se dispersaban por Jerusalén para compartir la buena nueva, el cielo se abría para revelar la dignidad de lo que pronto vendría. La promesa del Padre sería derramada sobre ellos, impulsándolos hacia la gran comisión. Pero, lo que ellos aún no sabían sobre esto, era que un poder mayor estaba a punto de ser revelado, uno que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Los discípulos se dispusieron a seguir la instrucción de su Maestro, cada uno guiado por el fervor renovado que brotaba en su interior. Sin embargo, sus corazones estaban llenos de preguntas que aún no tenían respuesta. ¿Qué significaba realmente ser enviados? ¿Qué tipo de luz serían ante las naciones? La atmósfera de Jerusalén continuaba cargada de expectación y misterio. Mientras se adentraban por las calles de la ciudad, las palabras de Jesús resonaban en sus pensamientos. A medida que caminaban, comenzaron a encontrarse con otros seguidores, y la noticia de la resurrección se esparcía rápidamente como fuego en el campo seco. La incredulidad que había retenido a muchos daba paso a un murmullo esperanzador. Sin embargo, entre los grupos, cauces de dudas aún flotaban. ¿Es cierto lo que dicen?
¿De verdad ha resucitado?, susurraban las voces temerosas. Esa noche, un grupo de ellos se reunió en el mismo aposento donde habían sentido por primera vez la alegría de su maestro resucitado. Allí, en privado, discutían el significado de su mandato. De repente, un soplo fresco recorrió la habitación, y la luz parecía concentrarse en el centro de aquel lugar. Se sintieron sobresaltados, como si una verdad mayor estuviera a punto de manifestarse. Uno de ellos, Tomás, aún dudador, exclamó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no pongo mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré». Su declaración, nacida de la ansiedad y el temor, resonó en la habitación, restando a la fe un peso que otros trataron de aligerar. Era un eco de la incertidumbre que perseguía a todos los que habían amado y seguido a Jesús. De repente, la atmósfera cambió. Cada uno de ellos sintió una conexión profunda, como si la esencia misma de la misión esperara ser revelada. ¿Acaso no fue la muerte y la resurrección de nuestro Señor el cumplimiento de la antigua promesa?, se cuestionó Pedro, recordando las palabras de los profetas que anunciaban un Mesías que tenía que sufrir, pero que también traería redención. Durante las noches siguientes se encontraron repetidamente, abriendo sus corazones y estudiando las Escrituras en busca del entendimiento. En esos momentos de reflexión, comenzaron a recordar lo que Jesús había dicho antes de ser entregado. «Ahora voy a enviar al Consolador a vosotros». Juan 16:7. Cosa que les llenó de asombro ante la idea de que aquel poder divino podría estar a punto de descender sobre ellos. La promesa se haría conocida. Una manifestación tangible del Espíritu Santo que pronto los capacitaría para buscar a los perdidos, sanar a los quebrantados y proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Aquella misma noche, mientras oraban juntos, se sintieron repentinamente llenos de un fervor inquebrantable, como si algo sagrado se estuviera gestando en ese lugar. Mientras las horas pasaban, una nube de gloria se posaba suavemente sobre ellos, y una voz reverberante en sus corazones decía: «Aún hay más por venir. La historia de la salvación apenas comienza». Se dieron cuenta de que el propósito de Dios se extendía mucho más allá de lo que imaginaron, y que aquellos días de oscuridad estaban preparados para convertirse en luz. El eco de las profecías del Antiguo Testamento resonaba en sus almas, especialmente la que decía: «En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne». Joel 2:28. No podían ignorar la verdad que comenzaba a surgir entre sus pensamientos, mientras el miedo se desvanecía y la fe iba cobrando más fuerza. Pero en medio de su entusiasmo, un terminado compás de asombro comenzó a manifestarse. ¿Qué otros secretos nos tiene reservados el cielo?, pensaron. Aquello iba más allá del mensaje de la resurrección. Un poder divino que podría transformar no solo sus vidas, sino también a toda la humanidad. Oh, cuánto más hay para descubrir en el plan soberano de nuestro Dios. Nadie podía anticipar lo que estaba por suceder, lo que el Padre había preparado para ese sombrío y a la vez maravilloso tiempo. Quedaba aún una mayor revelación, un desenlace que cambiaría la vida de millones en el mundo, pues en ese momento su misión apenas comenzaba a desplegarse, al compás de un propósito que desbordaba toda comprensión. Los días pasaban, en la atmósfera de reverente anticipación. La unión de los discípulos, fortalecida por la fe y la inminente llegada del Consolador, resonaba en las calles de Jerusalén. Cada una de sus interacciones se convertía en un testimonio de lo que había sucedido. Cada conversación era un eco de la esperanza que brotaba de la resurrección de su Maestro. Sin embargo, el horizonte espiritual de aquellos hombres temerosos aún se veía envuelto en nubes de incertidumbre. Unos días después, mientras oraban juntos, llenos de anhelo y expectativa, Pedro tomó la iniciativa de compartir lo que había estado sintiendo en su corazón. «Hermanos», empezó, su voz resonando en el espacio pequeño, «los salmos han hablado de la resurrección, pero quizás hay un misterio todavía oculto a nuestros ojos». El interés creció en la sala, y pronto se encontró haciendo referencia a Salmos 16:10, donde está escrito: «Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción». «¿Qué significa esto?», inquirió. Los otros lo miraron con asombro. La idea de que la muerte no tenía la última palabra era una revelación inminente. Mientras la noche avanzaba, una presencia tangible empezaba a llenar el aposento, como una brisa suave que acariciaba sus rostros. En medio de esta atmósfera, Juan recordó: nuestro Señor nos habló de su sufrimiento y de que la Escritura debía cumplirse. Quizás estos 3 días en la tumba no fueron solo un silencio, sino un tiempo de cumplimiento y de derrota sobre lo que nos separaba de Él.
La reflexión se transformó rápidamente en adoración, mientras cada uno empezaba a comprender que quedando en la muerte 3 días, Jesús había completado la obra profética. Santiago, con voz emocionada, sugirió que quizás durante ese tiempo él decidió visitar a aquellos en el lugar de los muertos, predicando libertad a las almas cautivas, tal como se había dicho por medio de los profetas. El aire reverberaba con una nueva convicción. Mateo se levantó y con entusiasmo propuso: «Y si esto es verdad, entonces las palabras del profeta Isaías pueden tomar un nuevo color. Él lleva nuestras iniquidades, por su llaga somos sanados». Isaías 53:5. Los corazones de todos los presentes ardían con un fuego renovado, y sus ojos se abrieron a la profundidad de lo que significaba la misión que se les había encomendado. Y así, mientras hablaban y compartían sus visiones, comprendieron que no podían quedarse encerrados, que el mensaje que portaba debía ser proclamado a todas las naciones, tal como había prometido su maestro. La luz de la revelación brillaba intensamente en sus corazones, y en ese momento experimentaron un destello de la gloria que les esperaba. Pero no todo estaba completo. Pedro, con un matiz de seriedad, mencionó el último aviso de Jesús: «No os apartéis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre». Hechos 1:4. Esta promesa se convertiría en su sello y misión, pero el tiempo de espera parecía abundar en incertidumbre. ¿Cómo perpetuarían su enseñanza sin la guía divina? En lo profundo de su ser, sintieron que el Espíritu Santo estaba más cerca que nunca, listo para preparar sus corazones y sus bocas para el futuro, un futuro donde todos serían testigos de lo que Jesús había hecho. Una voz interior resonaba en sus almas: «No temáis, porque lo que está por venir cambiará el mundo para siempre». La conversación se desvaneció hacia una quietud de adoración, mientras una convicción firme se asentaba entre ellos: el tiempo de revelación estaba cerca, y el poder para transformar vidas se desataría mediante la promesa divina. «Solo confiad», pensaron, sintiendo que grandes cosas estaban a la vuelta de la esquina. El cielo, en sus propósitos infinitos, no solo había planeado su resurrección, sino que estaba a punto de desatar un nuevo Pentecostés, un momento que revelaría no solo a la nación de Israel, sino a la humanidad entera. Era un misterio en el que la historia de la salvación seguiría tomando forma, y lo único que restaba era el primer soplo de la nueva vida prometida. El día se tornó gris en Jerusalén, y en la sala donde se reunían los discípulos, la atmósfera estaba cargada de tensión y expectación. La espera de la promesa se había convertido en un caldero de emociones. Cada uno de ellos sentía que el peso de la misión estaba sobre sus hombros. Las palabras de Pedro aún resonaban en sus corazones. De repente, un estruendo sonó como un eco en sus almas. La puerta se abrió de par en par, y un viento potente pareció ingresar como una tormenta suave, envolviéndolos en un abrazo de poder divino. La luz del cielo se filtró en la habitación, chocando con la penumbra, como el sol que atraviesa la nube oscura. Un silencio reverente se impuso mientras todos giraron sus miradas hacia el lugar de donde provenía ese viento. «¿Qué significa esto?», murmuró Tomás, asombrado, mientras su cuerpo se estremecía con la presencia sobrenatural. Fue entonces que los discípulos comenzaron a hablar en lenguas extrañas, los sonidos fluyendo de sus labios como ríos de agua viva. El idioma del cielo se manifestaba en cada palabra, en cada declaración. El don que Jesús había prometido ahora se hacía realidad. «Esto es lo que profetizó Joel», exclamó Pedro, sintiendo su fe surtir efecto. «En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne». Joel 2:28. Los demás discípulos asintieron, comprendiendo que este era el momento que habían estado esperando. La promesa se estaba cumpliendo ante sus propios ojos. Mientras la multitud se iba aglomerando fuera, intrigada por lo que estaba sucediendo, algunos empezaron a murmurar, burlándose de aquellos que hablaban en lenguas. «Están llenos de vino», decían. Pero Pedro, levantándose con valentía, levantó la voz, desafiando la burla que lo rodeaba. «Varones israelitas», dijo claramente, «escuchad estas palabras. Jesús, el Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con los milagros, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él en medio de vosotros, como vosotros mismos sabéis». Hechos 2:22. Aquella declaración resonó como un trueno en los corazones de quienes escuchaban. El testimonio no era solo de palabras, era de la verdad vivida. Este Jesús, entregado según el determinio y el conocimiento previo de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Hechos 2:23.
continuó Pedro, y su voz se elevaba con cada palabra. Recordaban la traición, la condena injusta y la crucifixión. Pero he aquí la gran revelación. A éste Dios le levantó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2:32. El poder del Espíritu Santo llenó a los oyentes, y corazones endurecidos comenzaron a ablandarse. El Espíritu movía en sus corazones, despertando la conciencia de lo que habían hecho. La angustia se apoderó de ellos, y sintiendo el peso de su pecado, muchos clamaron: ¿Qué haremos, hermanos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Respondió Pedro, mientras la multitud caía de rodillas, con el corazón clamando a Dios por redención. Este fue solo el comienzo. Un nuevo día amanecía. Y así, el pequeño grupo de seguidores que se habían reunido en un aposento, empoderados por el Espíritu Santo, comenzaban a transformar el mundo. Se dio inicio a una nueva era, la misión de llevar el mensaje de salvación hasta los confines de la tierra. Mientras el día se disipaba y las luces de Jerusalén parpadeaban en el cielo estrellado, la promesa de Dios se estableció con firmeza. Pero en el fondo de su ser, los discípulos sentían que esta era solo una parte del gran plan divino. Lo que estaba por venir aún guardaba un misterio revelador, algo que sacudiría no solo a su nación, sino a toda la humanidad. La voz del Señor resonó en sus almas. Esto es solo el principio. El cielo se abrirá y veréis cosas grandiosas. La transformación apenas comienza, y nuevas señales y maravillas aguardarán por quienes son fieles a mi nombre. Mientras la multitud se dispersaba, los corazones de los discípulos palpitaban con fervor y expectación. Pedro se volvió hacia el grupo, y con esa misma autoridad que el Espíritu le había infundido, proclamó: Este Jesús que hemos seguido y al que hemos visto crucificado, vive. Lo hemos encontrado entre nosotros, y hoy esta misma ciudad será testigo de su gloria. Los otros apóstoles se unieron a él, y su ferviente oración era como un eco de la adoración que llenaba la sala. Hermano, dijo Juan, con los ojos brillantes, las promesas del Señor se han unido a nosotros en este momento, y el mundo no será el mismo. Las aves comenzaron a alzar el vuelo, y sus trinos parecían cantar el mensaje de liberación, mientras que el sol levantaba su rostro, llenando de luz cada rincón de Jerusalén. Sin embargo, no todos los corazones estaban en paz. Un grupo de fariseos se reunió en las cercanías, observando con desdén y arrogancia. «¿Qué es esto sino locura?», susurró uno. «No podemos permitir que estas historias de resurrección se propaguen». Al oír esto, Caifás, el sumo sacerdote, comenzó a tramar con sus compañeros. «Si dejamos que estos hombres sigan, el pueblo se irá tras de ellos, y no habrá manera de controlar a la multitud». Mientras tanto, los discípulos se preparaban para salir y testificar de lo que habían vivido. Tomás, aún en estado de asombro, miraba a los lados. «¿Qué podremos hacer más que hablar de lo que hemos visto?», a lo que Andrés respondió: «Iremos a las naciones, como nos ordenó nuestro Señor». A medida que se dispersaban, el cielo, ahora despejado, parecía gritar de alegría por lo que se venía. Sin embargo, un velo de inquietante tribulación comenzó a caer sobre ellos. Las palabras de Jesús antes de su crucifixión resonaban en sus corazones. «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Fue entonces que, en el camino hacia el templo, se encontraron con un cojo, quien mendigaba de rodillas. Pedro, viendo al hombre con compasión, dijo con firmeza: «Mira hacia nosotros». Hechos 3:4. Y al encontrarse con los ojos del hombre, el poder del Espíritu Santo fluyó a través de Pedro. «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda». Hechos 3:6. El cojo, sintiendo nuevamente la fuerza en sus piernas, saltó con gozo, proclamando la bondad de Dios ante la multitud atónita. Los murmullos de asombro se extendieron entre la gente, y mientras la esperanza comenzaba a brotar, otro grupo, lleno de odio, se acercó. «¿Por qué hacéis esto?», exigieron. Pedro, sin titubear, respondió:
Es por la fe en el nombre de Jesús que este hombre ha sido sanado. Las miradas de los fariseos eran de indignación, mientras el eco de las palabras de Pedro hacían temblar sus corazones. Era claro, la historia de la resurrección se estaba manifestando en poder y gloria. Jerusalén no solo sería un testigo, sino el epicentro de un movimiento imparable. Os digo que hay algo más grande aún por venir, advirtió Pedro, mientras la multitud se acumulaba, ansiosa y temerosa. Estas señales son solo el principio, pues el Espíritu de Dios aún tiene que ser derramado sobre los hombres y mujeres de todas las naciones. Sin embargo, en la oscuridad de sus corazones, los fariseos planeaban su venganza. En sus mentes se formaba la decisión de detener esta nueva enseñanza. Había enfermedad en sus almas, y sabían que el nombre de Jesús se propagaba, como polvo de gloria sacudido por el viento. La revelación del cielo y la batalla en la tierra eran inminentes, y el eco de los tiempos hablaba de una gran confrontación. ¿Qué hará Dios y quién se alzará contra su nombre?, pensaron los ancianos, mientras la atmósfera se cargaba de una expectativa divina. Así fue que al caer la noche, el peligro se cernía sobre ellos, y los discípulos oraban fervientemente, sintiendo que lo invisible comenzaba a hacerse visible. «Todo está por suceder», murmuró Pedro. «La historia de la humanidad se está escribiendo en el cielo». «¿Qué más nos revelará el Señor?», se preguntaron, con corazones palpitantes, mientras el manto de la noche cubría Jerusalén. La obra de la redención estaba en marcha, y el futuro prometía revelar los planes soberanos de Dios. Mientras la oscuridad se asentaba sobre Jerusalén, susurros de expectativa surgieron entre los discípulos. Pedro, con su corazón encendido por el Espíritu, convocó a sus hermanos. «No debemos temer lo que vendrá. Nuestro Maestro nos ha prometido», exclamó con voz firme. «Él está con nosotros hasta el fin del mundo», Mateo 28:20, «y no nos abandonará, ni en la adversidad». Los otros apóstoles asintieron, pero el recuerdo de la cruz aún pesaba sobre ellos. En lo profundo de sus almas resonaban las palabras de Jesús: «El camino es ancho y el fin es de dolor para aquellos que no creen», Mateo 7:13. Pero en ese mismo instante, una luz intensa brilló en medio de la penumbra, llenando sus corazones de valentía. Mientras tanto, en el palacio de Caifás, la noche era densa de conspiraciones. «¿Qué haremos con este grupo de seguidores?», cuestionaba uno de los ancianos, mientras su rostro se llenaba de furia. «Ellos profanan nuestras tradiciones. No podemos permitir que extendamos la fama de un muerto que se dice ha resucitado». «Debemos actuar ya», interrumpió Caifás. «Un solo hombre debe morir por el pueblo, y estos discípulos deben ser silenciados. Si encontramos el modo de desactivar su influencia, el temor se apoderará del pueblo». Juan 11:50. Afuera, los discípulos oraban fervientemente, sintiendo la presencia del Espíritu Santo que se movía en medio de ellos. Ellos se sentían pequeños, pero a la vez eran un ejército ante el inminente desafío. Estaban a punto de ser testigos de poder divino. Juan, con un brillo en sus ojos, preguntó: «¿Y si lo que hemos presenciado en la tierra es solo un reflejo de lo que Jesús hizo en los 3 días que estuvo en la tumba?» La pregunta cortó el aire, y todos se miraron, su curiosidad encendida. «Él es el mismo que liberó a los cautivos en el seno de la tierra», dijo Mateo, recordando las enseñanzas de Jesús. La muerte no podía retenerlo. Impetuosos se dirigieron al templo, clamando en delicada armonía: «Alabado sea el nombre de Jesús, Él vive y reina por siempre». Sus voces se entrelazaban, y aún los más desanimados comenzaban a ser motivados por la esperanza resurgente. A esas palabras, la multitud que pasaba se detuvo. Los curiosos comenzaron a agruparse alrededor de los discípulos, sintiendo el calor de su fe. «¿Qué os sucede? ¿Qué ha cambiado?», preguntó un hombre que había sido testigo del milagro del cojo. Pedro se puso de pie con decisión.
El poder de la resurrección no solo se ha manifestado en nuestro amigo, sino que también está en nosotros. El mismo que hizo callar vientos y mares, hoy nos ha dado la voz de su verdad. Marcos 4:39. Si en Él creemos, todo es posible. Los murmullos de la multitud crecieron, pero también el murmullo de oposición. Algunos vecinos, inconscientes de la batalla espiritual, se dejaban llevar por los fariseos, que, a través de leyes humanas, intentaban reprimir lo divino. Sin embargo, la intercesión de los discípulos se tornaba en un clamor victorioso. «No seremos callados», gritó Pedro, con fuego en su pecho. «No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y escuchado». Hechos 4:20. En ese instante, un estremecimiento corrió entre los presentes. Aquellos que escuchaban comenzaron a sentir la unción del cielo, una vibrante realidad que solo podía ser explicada por la intervenida de Dios. Las convicciones de los corazones endurecidos comenzaron a temblar. Mientras Pedro proclamaba, las verdades de Dios se acercaban aún más. El propósito de esta serie de milagros es solo un destello de lo que vendrá. Jesús hizo mucho más en aquellos 3 días que nuestra mente puede comprender. Él despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Continuó, imbuido de un profundo sentido de revelación. La multitud miraba con asombro, y en sus corazones comenzaba a nacer una fe desesperada. En ese momento, todo el cielo parecía abrirse sobre ellos, y la esperanza se manipulaba como un río de agua viva. Pero los sacerdotes estaban determinados a sofocar el clamor. Esto apenas comienza, pensó Pedro para sí mismo, mientras un pensamiento resonó. ¿Qué más preparas, Señor? ¿Qué revelación aún guardas para nosotros? Así, en la tensión entre el alboroto de la multitud y la oscuridad de los corazones farisaicos, comenzaba una nueva era. No solo estaban a punto de ser testigos de milagros, sino que el tiempo apremiaba para el cumplimiento de una promesa mayor que cambiaría la historia para siempre. La llamada a la valentía surgía reflexionando sobre el poder irresistible del reino de Dios. Lo que está por venir superará nuestro entendimiento, y al final cada rodilla se doblará ante su nombre. Resonó en sus corazones, mientras el futuro guardaba un misterioso despliegue de la gloria del Señor. Mientras el sol comenzaba a elevarse sobre Jerusalén, iluminando sus calles polvorientas, los discípulos se sintieron revividos, como si la luz misma del cielo estuviera derramando vida sobre ellos. La atmósfera, cargada de fervor, vibraba con la expectativa de lo que estaba por venir. Con fe renovada, se reunieron en la sala superior, donde aún resonaban ecos de sus últimas enseñanzas con Jesús. «Hoy es el día», exclamó Juan, con fervor en su voz, «en que nuestra proclamación será escuchada. Las promesas de nuestro Maestro nunca fallarán». Mientras tanto, Caifás y los líderes religiosos se congregaban en la penumbra de su consejo, frustrados y furiosos. «Este movimiento de los nazarenos está creciendo. Hagamos algo antes de que se salga de control», gruñó un fariseo. «Debemos silenciarlos, ya no solo sus palabras, sino el impacto que están teniendo en el pueblo». «Si Lázaro fue resucitado», dijo Caifás, su mirada fija como un halcón, «¿qué les detendrá de hacer lo mismo con otros? Este es un tiempo crítico, debemos actuar». Su fe en ese hombre peligroso puede arrastrar a más que aquellos que simplemente creyeron. Mientras tanto, los discípulos en la sala superior comenzaron a sentir el peso del Espíritu Santo, una energía palpable que llenaba el lugar. Pedro miró a sus compañeros y dijo, «Hermanos, hoy no solo proclamaremos el nombre de Jesús, sino que haremos milagros en su nombre. Él nos ha dado el poder. Mirad lo que hizo con nosotros. Él es la vida misma». De repente, un poderoso viento llenó la habitación. Era como si la misma presencia de Dios estuviese allí, moviendo cada corazón. «Recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos». Hechos 1:8. Las palabras de su maestro resonaban fuertemente dentro de ellos. La multitud, que antes estaba astuta para ignorar a los apóstoles, ahora se sentía intrigada. A través de las calles, un hombre ciego, apoyado en la puerta del templo, alzó su voz. «¿Qué hay de este nuevo amanecer? ¿Qué hacen estas almas valientes que deslumbran en medio de la oscuridad?» «Nosotros proclamamos al resucitado», respondió Pedro.
con un ardor que, hombre a hombre, mujer a mujer, armaba valor en sus corazones. Él vivió, murió y resucitó para traernos vida eterna. Con cada palabra, la llama del Espíritu fue avivando la fe de la multitud. A medida que la noticia se difundía, un grupo de creyentes se acercó al círculo, y más ojos se abrieron en asombro y convicción. Algunos en la multitud comenzaron a sentir una inquietud sobresaliente en sus corazones. Él ha resucitado a Lázaro, decía uno, y ahora estas palabras de vida son como un bálsamo. Él debe ser el Mesías. Mientras el clamor se levantaba, los fariseos se reunieron en una última estrategia. No podemos dejar que esto continúe, dijo Caifás. Si él regresa entre nosotros, todo perderá su control. Arrestémoslos, antes de que puedan desatar un motín. Pero en la sala de arriba, el poder de Dios se manifestaba. Los discípulos fijaron sus ojos en el cielo, donde nubes de gloria comenzaban a descender. ¿Qué está viniendo sobre nosotros?, preguntó Mateo, sintiendo un escalofrío de anticipación. En ese instante, fervientes lenguas de fuego se manifestaron sobre ellos, y comenzaron a hablar en otras lenguas, proclamando la grandeza de Dios con un nuevo poder. Cada palabra se convertía en un testimonio, cada testimonio en una cadena que unía sus corazones. Esto es lo que Jesús hizo en esos 3 días. Resonó la voz de Pedro. No lo entendemos plenamente, pero el plan divino de Dios no es solo que viviera y muriera, sino que ahora, por medio de su resurrección y esta gloria, ha venido a habitar en nosotros. Estamos siendo transformados para ser más que vencedores. Romanos 8:37. Mientras el fervor se extendía y la multitud se unía al clamor y la adoración, un eco divino reverberó en sus corazones. La experiencia de aquellos días aún era un misterio, prometiendo revelaciones más allá de su comprensión. Lo que está por venir superará todo lo que hemos conocido. Hay un nuevo día que se asoma, y el cielo se está abriendo. Nunca miraremos atrás, proclamó Pedro, mientras su espíritu vibraba con la certeza de que Dios estaba en medio de ellos, conectando el cielo con la tierra en un despliegue majestuoso de su poder soberano. El supuro guardaba maravillas insondables, y las sombras de sus opresores se veían cada vez más pequeñas ante el resplandor de la base de la fe, que estaba siendo formada. Esta es nuestra misión, y no hemos visto nada todavía. Así, la expectativa creció, y su clamor se elevaría hasta los confines de la tierra. Y así, en el bullicio de Jerusalén, la atmósfera se llenaba no solo de clamor, sino también de un inexplicable sentido de propósito. Desde la sala superior, los discípulos se movían en una unidad sin precedentes, cada uno sosteniendo la promesa del Espíritu que había caído sobre ellos. Pedro, con su voz resonando sobre el murmullo de la multitud, comenzó a predicar. Escuchad, oh Israel, este Jesús de Nazaret, a quien crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Su sangre ha sido derramada por nuestra salvación. Cada palabra caía como fuego sobre el corazón de aquellos que escuchaban, y un hambre espiritual empezaba a sacudir sus almas. Sus rostros tensos por la agonía de la incredulidad. ¿Qué es este alboroto?
¿Qué poder han recibido?, se preguntaban entre sí. La ira comenzó a agitarse en sus corazones mientras ellos debatían el desafío a su autoridad. La multitud, sin embargo, estaba atrapada en la torrentosa redención que fluía de los labios de los apóstoles. Un cojo que yacía a las puertas del templo miró a Juan, quien acercándose a él le dijo: «En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda». Con asombro, el hombre saltó, encontrando fuerza por primera vez en sus piernas. Los vítores estallaron como relámpagos, mientras la multitud presenciaba el milagro, reconociendo una vez más el poder del que se había hablado. Los corazones de los fariseos se endurecían, e inquietos, se retiraron a sus reuniones oscuras, donde sus planes comenzaron a arder en sus mentes. Ellos están haciendo eso en su nombre. Debemos detenerlos antes de que arrastren a todos a la herejía, gritó uno. Y así, un plan de persecución comenzó a tramarse en la sombra, con la intención de acabar con lo que consideraban una amenaza a su orden establecido. Mientras tanto, entre todos los aplausos y los gritos de alabanza, uno de los discípulos sintió la carga de esta misión fértil, preguntándose en su interior cómo lo que estaba ocurriendo podría ser parte del plan soberano de Dios. Señor, oró, ¿qué dirección debemos tomar en este nuevo camino? ¿Es esto el cumplimiento de las promesas dadas a nuestros padres? De repente, sintió una oleada de paz y claridad. Volvió a mirar a sus compañeros, y una revelación le atravesó el corazón. Esta es la obra de Dios, y no podemos retroceder. En este despliegue encontramos nuestra llamada y nuestra misión. Mientras el Espíritu movía a los discípulos, otros comenzaron a levantarse, sin vergüenza ni temor. Una mujer rompió entre la multitud, con lágrimas de alegría y asombro, gritando: «Él es el Mesías, he visto su gloria, he sido tocada por su poder». Poco a poco, el Evangelio se expandía como un fuego en un campo seco. Cada historia de sanidad, cada testimonio de liberación resonando en los corazones de aquellos que buscaban un sentido a su destino. La multitud, ahora un ejército de fieles, se aventuraba a seguir la historia de Jesús aún más allá de lo conocido. Sin embargo, las sombras del Consejo Mayor se cernían sobre ellos, amenazando con su ira y represalias. «Pronto tendrán que responder por lo que han hecho», murmuró Caifás, afilando su astucia para la contienda que vendría. ¿Cómo pueden desafiar la ley y la tradición? El Espíritu Santo, en su sabiduría, ya estaba revelando plazos y dolías de un futuro que trascendería cada frontera. La fe no solo comenzaba a florecer entre los que seguían a Jesús, sino que también se convertía en la luz que iluminaría incluso las más oscuras convicciones. La angustia entre los líderes religiosos creció. A medida que planificaban su próximo movimiento, el eco de sus corazones endurecidos resonaba en el cielo, donde Dios observaba en silencio, preparado para desatar su propósito divino. Pero lo que ellos no sabían era que el plan soberano de Dios estaba en plena acción. Había llegado el momento para la promesa de Dios, y un nuevo pacto se estaba gestando entre los hombres. Los días transcurrieron en el bullicioso corazón de Jerusalén, pero los ecos de resurrección aún vibraban en cada rincón. Los discípulos, encendidos en su fe, se volvían intrépidos proclamadores del Evangelio. Cada día traía nuevos testigos y nuevas señales. La comunidad de creyentes crecía, unida en un propósito divino que los desbordaba de gozo y expectativa. Sin embargo, en las altas esferas de la religión, un manto de furia y desesperación se había tejido. Los líderes religiosos, incapaces de contener el crecimiento de este nuevo movimiento, comenzaron a atender a los rumores que se esparcían. ¿Qué haremos con estos desafiantes?, se preguntaban, sus corazones llenos de indignación y miedo. Sus palabras y milagros pueden llevar a la multitud a rebelarse contra nosotros. Caifás, el sumo sacerdote, se erguía como el principal arquitecto de una estrategia para silenciar lo que temían. «Seremos firmes», advertía a sus compañeros. «Necesitamos hacerles un llamado de atención, o bien los arrestaremos. Si cualquier cosa, debemos buscar la oportunidad de desacreditar su mensaje». Mientras tanto, los discípulos, cada vez más fortalecidos por el Espíritu Santo, continuaban su misión.
Pedro, con una autoridad renovada, se dirigió a una asamblea cada vez más amplia, extendiendo el mensaje de esperanza y salvación. El mismo Jesús que crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, le levantó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de esto. Hechos 2:36. Las palabras de Pedro resonaban, mientras la multitud comenzaba a dar paso al arrepentimiento y la fe. Un intrépido grupo de nuevos creyentes se juntó, llenando las calles con clamor por la verdad. Sanidades, liberaciones y conversiones eran un espectáculo diario. Se experimentaba el poder de la comunión del Espíritu en la vida de los hombres, pero para Caifás y sus compañeros, la desesperación crecía como la sombra que se extiende al caer el sol. Si dejamos que este movimiento continúe, el pueblo nos abandonará a nosotros y a nuestro sistema, murmuró un fariseo cercano. Con sus estrategias cada vez más desesperadas, comenzaron a buscar el consejo de Gamaliel, un maestro venerado, que susurró en medio de su deliberación: si este plan es de los hombres, pronto se desvanecerá, pero si de Dios es, no podréis detenerlo. Hechos 5:38-39. En los corazones de los discípulos, la visión de un futuro redundante comenzaba a gestarse. Día tras día, sentían la urgencia de llevar la voz de Cristo más allá de las fronteras de Jerusalén. El reino de Dios no se detiene aquí, dijo Juan en una de sus reuniones. Dios nos ha llamado a llevar el mensaje a todas las naciones. Las palabras resonaban como una promesa en los corazones, preparando el camino para algo inminente. En una noche estrellada, mientras los discípulos oraban fervientemente, la atmósfera cambió de manera palpable. De repente, un estruendo resonó, como si un poderoso viento de gloria se desatara sobre ellos. En ese instante, la sala se llenó de una luz deslumbrante, y todos comenzaron a hablar en idiomas desconocidos, testificando de las maravillas de Dios. Esto es cumplimiento de lo que se había prometido por medio de los profetas, exclamó Pedro, con voz llena de certeza. Justo en ese momento, lo que unos consideraban un tumulto se convirtió en una explosión de gloriosa evangelización. Cientos, incluso miles, fueron atraídos a este fenómeno celestial. ¿Qué significa esto?, se preguntaban. Los que se mantenían en la incredulidad observaban con asombro y perplejidad, sin comprender que lo que el cielo estaba orquestando era un nuevo Pentecostés, una revelación de poder que jamás habían presenciado. Pronto entenderán que hay más de lo que ven, pensó Pedro, mientras el Espíritu se movía entre ellos como un torrente de agua viva. A medida que se repetían milagros tras milagros, la comunidad de fe se unió más y más. Con cada sanidad, con cada liberación, un nuevo destello de la gloria de Dios fue revelado. La multitud, unida en asombro e interés, comenzó a reconocer el poder real de la resurrección, un poder que desafiaba toda muerte y sepulcro. Sin embargo, la ira de los líderes religiosos aumentó a niveles explosivos. En su desesperación, decidieron actuar, pero los discípulos permanecieron valientes bajo presión, confiando plenamente en que el Espíritu Santo los guiaría en cada paso. Lo que está por venir es un misterio revelador, susurró Pedro, contemplando las multitudes, mientras se preguntaba, ¿qué más nos revelará el Señor? La voz del cielo resonaba en los corazones. Un claro presagio del cumplimiento de la promesa estaba aproximándose. Lo que aún estaba oculto comenzaría a desatarse, pues el tiempo de la promesa y la transformación estaba llegando.